Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos un vídeo más. Inauguro una nueva sección solo y exclusivamente dedicada a este juegazo, ¿vale? A mí me parece un juegazo, ojo, ya sabemos que para gusto los colores, pero quiero dedicarle una sección solamente y exclusivamente para Talismán, ¿vale? Este pedazo de trozo de cacho de juego me parece brutal, ¿vale? Es un juego súper sencillo y yo creo que por eso es por lo que me atrae tanto este juego, por lo sencillo que es, que sí, muchos diréis, es que es el juego de la oca vitaminado o el juego de la oca para frikis. Bueno, pues lo que queráis, me da igual, sinceramente. Me gusta este juego, me parece muy bien hecho, sé que es un juego del año 83, actualmente... bueno, ha pasado por muchas manos, es un juego de Game Workshop, ¿vale? Lo tuvo Fantasy Flight, lo tuvo Devir, ahora lo tiene Más que Oca, entre otros, ¿vale? ¿Y qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? A mí me mola eso de estar yendo por el tablero y sacando cartitas para ver qué es lo que pasa con los eventos y la madre del cordero. Me gusta y no hay más. De hecho, tengo por aquí, por ejemplo, ¿vale? Tengo por aquí la expansión de la parca, ¿vale? Que evidentemente, tengo las expansiones que sacó en castellano Más que Oca. Me puse en contacto con ellos para preguntar a ver si iban a traer más y demás. Me dijeron que tenían que hablarlo con Game Workshop. Que yo sepa, las traducciones y demás lo hacen a través de la empresa, bueno, de la editorial esta Pegasus Spile o como se llame, ¿vale? A través de estos. A través de Game Workshop directamente, que yo sepa, no lo hacen. No lo hacían, pero vamos. Es lo que me comentaron. Hasta ahí puedo leer, ¿vale? Que todo dependía de Game Workshop. Pues vale. Pues de Game Workshop. Si veo que por lo que sea no sale, pues tendré que adquirir las cosas en inglés. Que tampoco pasa nada, porque al fin y al cabo es facilito y tal. Simplemente leer lo que viene en la cartita, que son 4 textos contados. Y poco más, ¿vale? Entonces, en este primer vídeo de inauguración, lo que voy a hacer es un pequeño unbox de lo que hay, ¿vale? Os voy a mostrar, bueno, es que lo tengo para verlo, porque he mezclado todo, las 3 expansiones que tengo, lo he mezclado con el juego base. Vemos lo que hay y a partir de ahí ya vamos a ir rodando tal y me podéis incluso decir qué es lo que queréis ver del juego. Evidentemente habrá partidas, lógicamente tiene que haber partidas, si no, no es una cosa dedicada solo a Talismán, porque no. Venga, nos vemos ahora, vamos a darle caña y la madre del cordero. Como veis por aquí tenemos mi tapetito, ¿vale? Mi tapetito del desierto de Dracoideas, que yo lo he dicho muchas veces, lo seguiré repitiendo, ¿vale? Estos tapetes guapos que utilizamos son todo de Dracoideas, lo tienen muy bien de precio, en torno a 25 euros, ¿vale? Y con portes gratis, a partir de 15 euros con portes gratis, así que, oye, si os mola estos tapetitos que veis aquí en el canal, pues ya sabéis dónde, en la tienda de Dracoideas los tenéis. Venga, después de esto, que no me llevo de un duro, que lo sepáis. Que te estoy haciendo publicidad y no me llevo un pavo por esto, ¿sí? Pero como me preguntan mucho por ellos, pues por eso lo digo muchas veces en los vídeos, ¿vale? A ver, cositas. Vamos a ver, tenemos por aquí Talismán, el juego. El juego de Más que Oca. Bueno, reeditado por Más que Oca. Cuarta edición revisada, segunda impresión, ¿vale? Comentaros. Este es un juego clásico del año 83, ¿vale? Fue la primera versión que salió, si mal no recuerdo, creo que fue en el 83, no en el 89. En el 83 creo que fue, ¿no? O en el 89, ya estoy dudando, pero vamos, por esas fechas, vamos a ver, no estoy dudando. Es del 83, efectivamente, sacado por Game Workshop por aquel entonces. Y nada, vamos a verlo. Bueno, tenemos por aquí, como veis, la portadita. Como viene siendo habitual, ¿vale? Hay una errata. ¿Vale? Y vosotros diréis, joder, pues después de la cuarta edición encima revisada y una segunda reimpresión y la madre del cordero, pues sí, hay una errata en el tablero. ¿Vale? Hay una errata, hay una letra que está mal.
¿vale? Que os lo mostraré, yo os voy a mostrar todo porque ya os digo que está esto dedicado solo y exclusivamente para este juego. Bueno, por aquí tenemos que es para 12 años o más, de 90 a 120 minutos y de 2 a 6 jugadores. Bueno, se puede jugar en solitario también, ¿vale? Simplemente te desdoblas y ya está, no tienen ningún problema. Lo único que los hechizos pues son... los hechizos es verdad que no se deberían de saber, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay cuando uno va a jugar solo. Bueno, por aquí tengo de una de las expansiones, lo tengo por aquí, yo os dije que lo tengo todo metido en la misma caja, ¿vale? Esta es de la parca, que yo la llamo la paca, ¿vale? El símbolo de la paca, ¿vale? Viene por aquí y aquí viene pues su tarjetita del personaje para saber qué es lo que hace. Cuando bueno, cuando la paca esta viene a por nosotros, ¿vale? Y cae en la misma casilla, tiramos el ladete y nos dice qué es lo que va a pasar. Evidentemente, nada bueno. Bueno, sí, hay una cosa que te libras. Hay una cosita que no me acuerdo cuál era. Tengo planes para ti. Pierde tu próximo turno, ¿vale? Es lo mejor que te puede pasar. Si sacas un 4. Así que, fenomenal. Vale, tenemos aquí también la marcha helada, expansión 3. Vale, ya por aquí viene con su tarjetita de los malos malosos. Aquí tenemos la reina del cielo. Bueno, ya lo iremos viendo con detalle, ¿vale? Porque tenemos mucho tiempo para verlo, estas cositas. Vale, fenomenal. Y aquí tenemos una expansión, la primera expansión super tocha. Esta es la segunda de la segunda expansión. La primera es la de la paca, ¿vale? La parca esta, vamos a decir las cosas bien, venga. La parca, expansión 1. Esta es de la expansión 2, que es justamente la de la mazmorra, ¿vale? Esto va juntito y apañado, que ya os lo enseñaré en condiciones cuando llegue el momento, ¿vale? Y aquí ya vamos con el juego base, vamos a ir ya pues luchando día a día, ¿no? Aquí es como jugar con John Rambo, ahí día a día, pues aquí es momento a momento. Pues... el juego, pues nada, pues tenemos por aquí unas reglas súper sencillitas de leer. No tiene nada, con bastantes ejemplos, bastante buena calidad. Todo hay que decirlo, tiene bastante buena calidad. Los dibujos son muy de Game Workshop, ¿vale? O sea, esto está claro de quién lo ha sacado. O sea, esto es Game Workshop total. Total, total. Y tenemos por aquí, al final de las reglas, un resumen. Por cierto, está para descargar, ¿vale? Si las queréis en PDF, las podéis encontrar, ponéis en Google las reglas en PDF y están colgadas por ahí, ¿vale? No va a haber problema para encontrarlas. En español, ojo. En inglés tampoco tenéis el tema complicado para encontrarlo. En Google lo mismo, lo ponéis en inglés y os sale, vamos, a la primera, ¿vale? Bueno, como veis, más que ediciones, aquí patatín patatán, ¿vale? Y aquí es donde cambian algunas cositas, por ejemplo, logos, aquí ya son buenos, ¿sabes? Son logos contundentes de Warhammer, porque Game Workshop al final está empezando a utilizar estas, bueno, está empezando, ya lleva tiempo, ¿no? Utilizando este logotipo de Warhammer. Y como veis, pues tiene pues licencia oficial y esas cositas, ¿vale? Los créditos en español, créditos del juego en sí, las pruebas y estas cositas. Y lo que venía a decir, tiene 22 páginas contando con la de los créditos. Por aquí os explica un poquito de publicidad de la parca. A ver si puedo. Vale, aquí un poquito de publicidad de la parca. ¿Vale? Fuerza, astucia, las reglas alternativas, huir de los hostiles, heredar artículos. Bueno, cuando os enseñe la partida, el jugador, más bien, el personaje que muera murió para siempre, ¿vale? No se va a reemplazar. Porque así digamos que jugamos al rey de la colina, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? ¿De qué consta este juego? Bueno, pues este juego se divide en tres partes y consta de tener que llegar, ahora os despliego el tablero, y consta de que hay que intentar llegar a la zona central del tablero, que hay una corona, que es la corona que lo mueve todo, que es la corona del rey, por así llamar, ¿vale? Del reino, porque al fin y al cabo es del reino de Talismán. Y con ello, al llegar allí, pues empiezas a lanzar un hechizo a todos los jugadores durante todos los turnos hasta que palman, ¿vale?
También hay enfrentamientos entre jugador contra jugador y demás cositas guapas, ¿vale? Más cositas. Pues venga, os voy a enseñar por aquí el tablerito, venga, que aunque veamos por aquí un dibujín pequeñín, vamos a ver el tablerito, venga, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vale, por aquí vemos que tengo ya el tablero, no lo tengo desplegado. En este capítulo, por llamarlo de alguna manera, nos vamos a centrar en el tablero, ¿vale? Os voy a enseñar también el contenido de la caja, de cómo lo tengo yo guardado. Bueno, como veis por aquí, las cartitas de... Ay, va la Virgen, ya verás tú. Vale. Estas son de alineamiento, cuando eres malo maloso o cuando eres bueno, tal. Bueno, pues tenemos por aquí algunas. Estas son... Vamos a ver qué... vale. Vale, estas son de alineamiento, totalmente de alineamiento. Vale, y ya estaría. ¿Estas son de alineamiento? No, estas no son de alineamiento. Estas son de otra cosa. Estas son de otra historia. Vale, venga, no voy a meter ahora... vale, talismán. Sí, son las de alineamiento. Vale, fenomenal. Pues ya está. Pues ya está. Lo tenemos por aquí ya todo guardado. Estas son de tesoros, ¿vale? Que llevan por aquí. Estas son las de... Pues eso, las de alineamiento. Aquí son para buenos, malos, etcétera. Vale. Bueno, venga. Bueno, como veis por aquí tengo hechizos que ya os iré enseñando, tal, las minis que ya los enseñaré y demás cositas, vale, pues eso. Estas no las tengo fundadas porque no tengo fundas, o sea, así de claro, vale. Tengo que comprarlas. Y por aquí pues unos dadetes y más cositas y aquí tenemos a la paca, vale, que ya la iremos viendo con detalle. Ahora me quiero centrar en el tablero, voy a quitar esto por aquí para que os pueda enseñar cómo funciona, qué es lo que hay, os enseño la errata también y demás cositas, ¿vale? Dame un momento, voy a desplegarlo y os muestro ya todo el tinglado. Vale, pues ya lo tengo por aquí desplegado, como veis no se ve al completo porque el tablero es más grande incluso que el del HeroQuest, ¿vale? Es un tablero de 6 alas, bastante grandecito y voy a tener que enseñaros moviendo la cámara porque no me va a quedar otra, ¿vale? Bueno, explicaros, de momento, la zona verde... ¿Vale? Es donde se empieza, donde están, digamos, las misiones más fáciles, entre comillas lo de más fáciles, porque como te toque un malo maloso que de estos que se cague la perra, que tiene astucia y fuerza a la vez, la hemos cagado, ¿vale? Pero vamos, aquí normalmente pues te va diciendo, por ejemplo, en las llanuras, pues robas una carta, que sería robar una cartita de evento, eh, haces lo que te dice la carta y se acabó, ¿vale? Si hay combate, pues hay combate, si no hay combate, pues no hay combate, porque te dice la carta lo que debes de hacer, así que no hay problema. ¿Vale? Hay ciertas zonas pues que son súper importantes, ¿vale? Pero bueno, lo primero, vamos a ir centrándonos poco a poco, ¿vale? Vamos a ir viendo cositas. Aquí, por ejemplo, estos son de robar una carta. Tenemos por aquí la taberna, sé que está fuera de plano, ahora la veremos. Tenemos por el otro lado, ahí tenemos la ciudad, que en la ciudad se tira un dadete y aquí nos dice ya qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, nos dice que podemos curar hasta 2 puntos de vida. La vida es muy importante, se pierde muy fácil y se gana de manera muy chunga, ¿vale? Muy chunga, es complicado. Hay 3 opciones, ¿vale? Aquí tenemos la opción del médico que nos permite ganar vida a cambio de money. También tenemos la opción de el alquimista, ¿vale? Para poder vender pues objetos que ya no necesitemos y tal, pues oye, pues no lo quitamos en un momento determinado, vamos allí, vendemos y Santas Pascuas. También el oro es bastante importante. Vale, y después tenemos aquí la hechicera, que la hechicera pues nos permite obtener ciertas ventajas, pero ojo, la hechicera, si sacamos un 1 nos convierte en sapo. Y eso es un problema, porque convirtiéndonos en sapo lo perdemos todo durante 3 turnos. Estamos convertidos así, nos pueden atacar, nos pueden hacer bastante daño, ¿vale? Bastante pupita. Vale, fenomenal. Pues ahora, una vez que ya nos hayamos hecho fuertes, porque hemos ganado niveles de astucia y de fuerza y demás, cuando ya nos veamos fuerte, nos vamos a poder enfrentar que ya os lo enseñaré, no os preocupéis,
al centinela y después de enfrentarnos al centinela vendremos aquí a la parte esta, bueno, aquí abajo, vale, por aquí, a la parte central, ¿vale? Aquí la cosa se complica bastante porque en vez de una carta, que es lo que suele ser habitual en la parte verde, ¿vale? Pues aquí ya nos dirán de robar incluso hasta 3 cartas. Ojo, en la zona verde hay una zona en la cual nos piden robar 2 cartas, así que puede salir también alguna cosa chunga. Esta parte está muy bien, bueno, esta parte no, porque esta parte de aquí, al ser el desierto, como no vayas bien equipado, vas a empezar a perder vida cada vez que caigas, así que ojito con lo que se hace. La cueva del brujo, importante. Esta cueva del brujo nos va a ayudar a coger el talismán que vamos a necesitar para poder entrar en la zona de aquí, ¿vale? Para poder entrar en esta zona. Entonces nos hará un reto, nos dirá un reto. Tenemos 2 opciones. Hay unas cartas que vienen a expansión que es para poder utilizar esas cartas en vez de utilizar la del tablero, quería decir, perdonad. Y o dos, pues utilizar solo la del tablero. Yo creo que vamos a empezar más adelante cuando empecemos a jugar. Primero con lo básico y después vamos a iremos añadiendo las cositas hasta que ya por fin tengamos todo montado, todo el repertorio aquí que va a ser brutal y tela, que va a ser tela, 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 tela. Y así lo vamos viendo todo poquito a poquito, ¿vale? A ver, más cositas que tenemos por aquí. Os voy a mostrar el centinela. Bueno, antes de nada, una vez que ya has conseguido el talismán y te ves sumamente fuerte, te vendrías aquí al portal, harías lo que viene aquí abajo en la descripción, te viene que aquí no se roba una carta, simplemente hay que tirar unos dados, ¿vale? Y dependiendo del resultado, pues te permite pasar y una vez que pases, pues aquí ya no se tiran dados para moverse uno. ¿Vale? Aquí ya eliges o un camino o el otro. También puedes retroceder e irte por el otro, pero es absurdo. O sea, lo suyo sería coger uno de los caminos y avanzar. Uno de los caminos va a ser con fuerza y el otro va a ser con astucia. Así que lo que más fuerte, pues evidentemente es el que vas a coger. Lógico, ¿vale? Aquí va a jugar la muerte. La parca, por ejemplo, cuando juguemos con la expansión de la parca, aquí no va a entrar porque ya está presente, ¿vale? Entonces la parca simplemente se irá moviendo por ahí, eso no presente, es como Dios, ¿vale? Va a estar en todos sitios, aparte de aquí. Entonces, una vez que ya has llegado aquí y has ido casilla a casilla resolviendo cada uno de las circunstancias que aparecen, pues al llegar aquí subes, ¿vale? Te quedas aquí y en cada turno, pues vas lanzando un hechizo. Vamos, no es que sea un hechizo que tengas en mano, sino tú coges, lanzas el dado, te sale 4, 5, 6, el hechizo se hace efectivo y le quita un puntito de vida, ¿vale? Simplemente que aquí dices unas palabras de la abuela fuma y les vas machacando, ¿vale? Venga, pues entonces os voy a mostrar más cositas, os voy a mostrar la rata, os voy a mostrar dónde está el centinela también para que veáis cómo funciona. Y venga, vamos a ello que me enrollo. Pues mirad, el centinela le tenemos aquí, ¿vale? ¿Cómo se derrota al centinela? Cuando caes en esta casilla tienes 2 opciones. Una es que si no puedes atravesar porque no tienes suficientes puntos de movimiento, ¿vale? Por ejemplo, estás aquí y sacas estás aquí y sacas un 1, pues te pones aquí, con lo cual no luchas contra el centinela, sino que tienes que sacar una carta de evento y ejecutar lo que diga, ¿vale? Si hubieras sacado un 2, 1 y 2, por ejemplo, entonces sí lucharías contra el centinela. El centinela, lo bueno que tiene es que solo tiene, bueno, solo, dependiendo del personaje que escojas, tiene 9 puntos de vida. Perdón, de fuerza. Hobart, perdonad, Tiene 9 puntos de fuerza, entonces derrotarle cuesta un poquito. Al principio no puedes, evidentemente, te tienes que ir haciendo fuerte. ¿Y cómo te haces fuerte? Bueno, pues matando bichos, ¿vale? Matando bichos, vas cogiendo como si fuesen trofeos. Y una vez que has adquirido los suficientes puntos de esos trofeos, pues ya los conviertes en fuerza, ¿vale? Fuerza o astucia también. Así que, bueno, eso lo iremos viendo poco a poco a medida que vayamos viendo también las cartas y demás, ¿vale? Vale, pues hasta aquí quedaría el centinela, que como veis, pues hay que derrotarlo para poder pasar. También se puede pasar si tienes un hacha, ¿vale? Y si tienes un hacha, estás aquí, por ejemplo, que esto es una arboleda, puedes construir una barca, una balsa, ¿vale?
también hay cartas de eventos que te permite tener una balsa de por sí, incluso comprarla, ¿vale? Entonces ya cruzas el río y ya para adelante. Y así es una manera de evitar el centinela. Ojo, una vez aquí, ¿vale? Tú puedes retroceder. No hay ningún problema. Tú puedes volver atrás. Pero eso sí, si quieres volver otra vez, tienes que volver a derrotar al centinela o bien construir la balsa, ¿vale? Más cositas, aquí hay cosas súper chungas. Tenemos ahí el claro maldito, que eso tiene. Bueno, mira, claro maldito, dado maldito. Y ese juego, ¿no? Bueno, venga, que me vais a cortar. Bueno, tenemos por ahí un santuario. Ese santuario viene muy bien porque nos permite, pues, ganar un hechizo, ganar puntos de vida y. Incluso creo que nos permitía cambiar de alineamiento, pero no estoy muy seguro, ¿eh? No, solamente cura, solo cura. Vaya por Dios, solo cura. Vale, pues hay una casilla por aquí que ahora mismo no me acuerdo, tengo que verlo, dónde está. Nos permite cambiar de alineamiento. Hay personajes que son buenos, otros que son malos y otros que son neutrales. ¿Vale? Dependiendo de la casilla que caigas, hay algunas que benefician a los que son buenos, otras que benefician solo a los que son malos y otros que da absolutamente igual lo que seas. ¿Vale? No solamente en casillas, sino también en eventos va a ocurrir lo mismo. Hay ciertas cartas que si tú las quieres tener, tienes que tener un alineamiento determinado. Fenomenal, pues venga, voy a enseñaros ahora la errata que está en el pueblo, que está justamente para allá o para allá. Y venga, continuamos. Pues venga, ya estamos aquí en el pueblo y como podéis ver, en el pueblo aquí dice, bueno, pues tenemos un herrero, el cual pues si tiramos, bueno, tiramos no, podemos comprar casco por 2 monedas de oro, una espada por 2 monedas de oro, trae un hacha por 3 monedas, un escudo por 3 monedas y una armadura por 4 monedas. Después tenemos un sanador, que es para curar puntos de vida hasta el máximo a razón de 1 moneda de oro. ¿Vale? Que es el místico, ¿vale? El sanador, visita al herrero, al sanador o el místico, que este es el sanador, y aquí tenemos al místico, que es justamente donde está la errata, ¿vale? Si os fijáis, yo lo digo yo, ¿vale? De todas formas ya se va viendo. Dice uno. Si lanzas el dado te dice 1, te convierte en malvado, o sea, cambias de alineamiento. 2, no tiene efecto. 3, no tiene efecto o eres ignorado, como quieras llamarlo. También lo tengo en Steam, ¿vale? El juego, y pones eres ignorado directamente, pero bueno, aquí se llama sin efecto. 4, conviértete en bueno. Aquí es donde se cambia el alineamiento. ¿Veis? Sabía yo que era por aquí, pero no me acordaba si era en el santuario. Ahora, después de leerlo, pues me he dado cuenta que es en el pueblo, ¿vale? Aquí cambias de alineamiento. Y ahora viene aquí la errata. Cana, un marcador de astucia. Cana, en vez de gana. Aquí se le ha bailado la C, en vez de, bueno, más bien le han bailado la G y le han puesto una C, ¿vale? Y abajo sí pone gana un hechizo, que ahí sí está correcto, pero cana, madre mía, ¿vale? O sea, es que ya os digo, cuarta edición, revisada y encima segunda reimpresión, o sea, o segunda impresión, como queréis llamarlo, ¿vale? Es que tiene cuajo ya encontrar, aunque sea una letra mal, después de el juego que tiene, pues fijaros, tiene 40 años, va a hacer. Va a hacer 40 años el juego. Así que fijaros. El año que viene ya hará 40 años el juego. Así que tiene ahora mismo 39. Joder. Y todavía andamos así. Pero bueno. Por lo demás, comentaros. Es de buena calidad, de 6 alas, ¿vale? El tablero está bastante bien. Cartón grueso. No hay ninguna pega. La verdad es que no tengo nada que objetar al respecto. Más cositas que podemos poner aquí. ¿Veis? Esto es lo que yo os digo. Campos. ¿Vale? Robamos una carta. ¿Vale? Aquí no sé. Y aquí, pues lo que salga. Pues es un bicho. Nos enfrentamos al bicho. Si es lo que sea, pues lo que sea. Y después aquí, por ejemplo, el bosque sí que nos dice que no se roba una carta, sino que se lanza el dado. Y aquí, pues, hacemos lo que nos pone. Dependiendo de lo que salga, dice que te ataca un bandido de fuerza 4. De 2 a 3 te pierdes, no puedes jugar tu próximo turno. De 4 a 5 a salvo y no te ocurre absolutamente nada. Y 6, un montaraz te ayuda a salir y ganas encima 1 de astucia. Así que dentro de todo lo malo que hay, el sacar un 6 no está malo, ¿eh? Ganar 1 de astucia, encima de esa astucia no se pierde nunca. O sea, lo ganas
y para adelante. A menos que haya una carta que te diga pierdes astucia por cualquier circunstancia de la vida, no se pierde en la vida, ¿vale? Te lo quedas ahí, vas ganando. Así es como se va ganando, digamos, niveles en los personajes, ganando puntos de astucia, puntos de fuerza. Incluso vidas, medidas por encima de lo que viene en el propio, en la propia ficha lo diré, en la propia ficha del personaje, ¿vale? Bueno, pues aquí en las ruinas, que no lo estáis viendo, a ver, voy a mover, ¿vale? Aquí en las ruinas, esto es lo que yo os decía, que aquí, a ver, uy, va, espera. Ahí, vale. Vale, aquí en las ruinas, como os decía, por ejemplo, nos dice ya de robar 2 cartas, con lo cual aquí se puede complicar, pueden salir 2 cosas muy chungas y hay que enfrentarse. Si vences a la primera cosa chunga, te tienes que enfrentar a la segunda, ¿vale? Todas las cartas que vayan saliendo las tienes que ejecutar, todo lo que digan, ¿vale? Llevan un determinado orden, en las cartas vienen unos numeritos que nos dicen cuál es la iniciativa de cada uno y ya estaría. Hay un inconveniente, que si 2 cartas tienen la misma iniciativa y son de fuerza, por ejemplo, ¿no? Se suman esa fuerza y te atacan a la vez. Esto es así, ¿vale? Y bueno, poco más. Eso ya os digo, no os come mucho el tarro, que yo os iré enseñando todo cómo funciona poco a poco. De momento os he enseñado el tablero, ¿vale? Os he enseñado cositas guays. También he enseñado en la parte de aquí arriba está el templo, ¿vale? Que se pueden lanzar 2 dados para rezar y dependiendo del que salga, pues también salen cositas. Funciona el acceso a la parte de aquí del centro del tablero. También cómo podemos cruzarlo a través del centinela y del portal que queda por aquí arribota, que no lo veis, pero vamos, que queda por ahí arriba. Y bueno, y ya habéis visto las casillas que hay. O sea, no os enseño todas las casillas porque al final siempre se van repitiendo al final, ¿vale? De robar una carta o hacer la acción tal, me parece un poco absurdo enseñarlo y perder el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya os he enseñado esto. En el próximo vídeo a ver qué os puedo enseñar. Poquito a poquito, ¿vale? Porque son muchas cosas y después haremos partida, poco a poco, iré enseñando cada vez más y más y más y bueno, ya os digo, dedicado solo y exclusivamente a este juego. Espero que os esté molando de momento lo que estáis viendo, no es mucho, ¿vale? Ya sé que os he enseñado esto, un poquito las reglas, un poquito el unboxing y poco más, pero oye, es para iros metiendo en materia y ya el próximo vídeo a ver qué os puedo enseñar, a lo mejor os enseño las minis y demás cositas, bueno, ya iremos viendo, ya iré planeando. Así que nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Daros las gracias por estar aquí. Daros las gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón para poder traer cositas nuevas y guapas como esta, y no solamente esta, sino otras que os molan también a vosotros y a mí, por supuesto. Y nada, nos seguís también en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, aquí en YouTube también, ¿vale? Que estamos por todos lados y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, hasta luego.